La verdad más grande que nos enseña el libro de los Jueces es que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero necesitamos ir y tomarlo. Primero, Dios quiere que seamos felices. Ese es el propósito para su vida, hermano, y para mi vida. Dios quiere que seamos felices, pero para ser felices necesitamos ser obedientes. Dios prometió para Israel una tierra tan fértil que la Biblia usa la figura de una tierra en la que fluye leche y miel para describirla. No es que literalmente de las piedras y de la tierra de Canaán brotara leche y miel. Lo que pasa es que era una tierra tan fértil para la agricultura que es una metáfora que la Biblia usa para describirla. Prometió además que su pueblo habitaría en casas que no construyó, comería de cosechas que él no sembró y les entregaría tal bendición que serían inmensamente felices, con una condición. Si usted va al versículo 2 de Jueces 2 que ya leímos, ahí está esa condición. Con tal de que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. Esa era la parte que le tocaba hacer a Israel: tomar posesión, expulsar a todos los que vivieran ahí. Y la razón para ello es fácil de entender. Israel era un pueblo muy influenciable. Israel había vivido 400 años conviviendo con un pueblo politeísta, y a la menor influencia Israel se iba tras dioses ajenos. Así que había que eliminar el riesgo de que esto sucediera, y por eso la orden de Dios, y por eso Israel tenía que eliminar y expulsar de su territorio a todas estas naciones paganas. Y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra felicidad está íntimamente ligada con nuestra obediencia a Dios. Ojo, no estamos hablando de moralismo aquí, es decir, no estamos hablando de que nuestra obediencia a Dios nos gana su bendición. No podemos chantajear a Dios, no podemos negociar con Dios tampoco. El Señor nos ama y ya nos dio de su bendición. El Señor Jesucristo ganó para nosotros la bendición de Dios, igual que Dios había conquistado ya para el pueblo de Israel la tierra de Canaán. Pero la obediencia a Dios es una consecuencia intrínseca que resulta de poseer lo que Dios ganó para nosotros. La condición de hijos de Dios que Cristo ganó para nosotros debe manifestarse por dos cosas: gratitud y humildad. Gratitud y humildad. Yo sé que a veces nos llena de felicidad nuestros logros y hablamos incluso de orgullo en ellos. El orgullo no cabe en un hijo de Dios. Debemos reconocer que la capacidad que tenemos la tenemos porque Dios nos la dio, que el tesón que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo dio. Entonces, la obediencia, repito, no es algo que hacemos para ganarnos el favor de Dios, es porque Dios ya nos dio de su favor que somos obedientes a Él. Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace ser distintos a quienes todavía no han conocido ni a Jesucristo ni a la salvación que Dios nos da a través de Él. A eso Dios se refiere cuando nos dice que nosotros como pueblo suyo debemos ser un pueblo santo. No malinterpretemos. La santidad consiste en ser distintos porque nos sabemos bendecidos por Dios. Y eso nos hace humildes y agradecidos con Él.
No se trata de dogmas religiosos, no se trata de estar cumpliendo con ceremonias y con ritos que nos hacen todo el tiempo andar con una carota de este vuelo. No se trata de andar siempre como si estuviéramos en un funeral. La vida cristiana no tiene nada ni de aburrida, ni de triste, ni de deprimente. Si algo tenemos los cristianos es que somos alegres, porque sabemos lo que Cristo ha ganado para nosotros. Amén. Y esa alegría nos hace ser distintos. A eso Dios le llama ser santos, es decir, ser distintos. Sí. Muy bien. La vida cristiana, pues, resulta de entender lo que Dios quiere para sus hijos, y eso es que seamos felices. Y eso Dios quería para Israel, que es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Dios se asombra y se decepciona porque Israel desobedeció. Ese asombro de Dios, ese desencanto de Dios con su pueblo, está claramente expresado en el versículo 2 del capítulo 2, cuando el ángel de Dios habla y le pregunta a su pueblo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué me desobedecisteis? ¿Por qué? Te saqué de Egipto, te di la tierra que le prometí a tus padres que les daría. Puse delante de ti todo para que fueras feliz. ¿Qué pasó? Es como el papá que se da cuenta que su hijo el mismo día de Navidad rompió el juguete caro que le estuvo pidiendo todo el año. ¿Cómo nos sentimos? Y cómprame el Xbox, cómprame el Xbox, ¿verdad? Cómprame el Xbox, cómprame el Nintendo, cómprame una lap, cómprame papá, cómprame una bicicleta, papá, cómprame una bicicleta. Y total, que se la compra y el mismo día de Navidad le den la torre a la bicicleta. ¿Qué pasó? No que la querías mucho, no que te morías si no te la compraba. Es la misma reacción. Ahora, nos pasa lo que le pasó a Israel. Cuando desobedecemos a Dios, los únicos afectados, hermanos, somos nosotros, porque destruimos lo que Él nos regaló. El llamado a la obediencia consiste entonces en apreciar y disfrutar lo que Cristo ganó para nosotros. En segundo lugar, Dios no quiere solamente que seamos felices. Dios quiere que tengamos éxito en la vida. Pero para tener éxito en la vida necesitamos ser fieles a Dios. A menudo asociamos el éxito con la acumulación de bienes materiales, un buen trabajo, una casa en un barrio elegante, un carro último modelo. Pero el éxito para Dios va mucho más allá de eso. Dios quiere que poseamos la tierra, sí. Dios quiere bendecirnos y nos bendice de manera material, también es cierto. Pero Dios quiere que conquistemos a nuestros enemigos, que llevemos cautivos los pensamientos, las acciones y las actitudes que nos impiden ser lo mejor que podamos ser para Él. En realidad, en eso consiste el éxito: poseer la seguridad de una vida eterna plena, una seguridad que solamente Cristo ganó para nosotros. Y quiere que nos despojemos de la soberbia, del egoísmo, de la ira y del resto de los rasgos de carácter que nos retrasan en nuestro progreso a una madurez como cristianos. Hablábamos con un amigo acerca de este éxito
y de cómo él estuvo tentado a regresar a ganar mucho dinero, pero sacrificando la paz y la tranquilidad que Cristo le había dado. Y yo creo que era una oferta que cualquier otro hubiera aceptado en menos que Canton Guy. Y sin embargo él dijo, no, me van a dar más dinero, me van a dar mucho poder, pero ¿qué voy a hacer si para obtener ese trabajo tengo que desaparecer a personas? Tengo que acatar órdenes que quizá me hagan asesinar a alguien legalmente, sin ninguna consecuencia, más que a perder la paz que Cristo le había dado. ¿En dónde está el éxito? ¿En tener 100,000 pesos al mes o tener paz para con Dios? Una persona fiel, una persona leal a Dios, escoge la tranquilidad, porque esa tranquilidad no tiene precio. Para tener éxito, pues, es necesario ser fieles a Dios. Ese es el reclamo de Dios para su pueblo en el capítulo 2. Porque, hermanos, no es que Israel no hubiera tenido ni la gente ni las armas para poder arrojar a sus enemigos fuera de su territorio. Los tenía. Tenía gente suficiente, tenía armas suficientes. Además de eso, Dios peleaba por ellos. Eso lo tenían claro desde la primera batalla que le ganaron a Jericó. Dios estaba de su lado. ¿Qué le faltó a Israel? Le faltó determinación para acabar con sus enemigos. Y ese es el mismo problema que afrontamos nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha facultado a través de su Espíritu para poder hacerlo, pero simplemente a veces no queremos. A veces no tenemos la voluntad de deshacernos de nuestros viejos hábitos, porque pensamos que después de todo no son tan malos y no dañan a nadie. Pero, hermanos, los pecados pequeños siguen siendo pecados. Y aunque pudieran ser socialmente aceptables, esos pecados que no nos decidimos a arrojar de nuestras vidas, no dejan de estorbarnos para tener éxito y alcanzar la madurez como cristianos. El libro de Eclesiastés usa una figura muy significativa para ilustrar esto. Él dice que una sola mosca muerta echa a perder un barril de perfume. Y luego lo aplica, dice, así una pequeña locura